A todos aquellos que nos oyen en esta hora a través de Radio Tierra Prometida, del Proyecto Corazón Internacional. Les saluda el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla, España. Vamos a ver en el día de hoy una palabra que se titula ¿Eres obra o eres obrero? Repito, ¿eres obra o eres obrero? Para que veamos a ver la diferencia que hay entre ser obra de Dios o ser un obrero de Dios. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre y tu gracia y tu misericordia. Te pido, te ruego que tengas a bien, Señor, el bendecirnos en esta hora para que poder entender y comprender tu palabra, Señor, lo que tienes preparado para nosotros. Queremos salir, Señor, edificados, tocados, sanados por tu Ruach Kadosh, y queremos saber, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra, que abra nuestro entendimiento, que seamos hacedores y cumplidores de tu palabra, para tu gloria y para tu honra, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, abran sus Biblias por el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 1, versículo número 7. Segundo de Timoteo, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 7. Ahí vamos a ver lo que nos dice la palabra con respecto a qué es o una parte de los atributos que tenemos y que el Señor Dios Todopoderoso nos regala a cada uno de nosotros. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repito, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bien, vamos a seguir leyendo luego más versículos bíblicos, pero lo que vemos aquí, en esta hora, yo titulaba el mensaje, ¿eres obra o eres obrero? Porque hay una diferencia importante entre ser obra o ser obrero. Una obra, todos sabemos lo que es. Una obra está todo por hacer, está todo por medio, hay mezcla, hay arena, hay polvo, hay ladrillos, hormigón, de todo. Pero es muy diferente a un obrero, aunque la palabra es parecida, pero en el mundo o en la iglesia del Señor hay una gran diferencia entre obra y obrero. Digamos, ¿qué es lo que tú te consideras? Si tú que conoces al Señor, que llevas años ya en la iglesia, que lo conoces por tiempo atrás, si te consideras más obra que obrero o más obrero que obra. Porque vamos a ver a través de la Biblia qué es lo que nos dice la palabra con respecto a lo que tenemos que ser y lo que tenemos que hacer. Y aquí en este texto bíblico que hemos visto de 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, se lo dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ni cobardía, ni nada que se le asemeje. ¿Por qué? Porque todavía hoy en día mucha parte de la iglesia sigue creyendo que no puede, sigue creyendo que no sabe, sigue creyendo que no entiende, sigue creyendo que todavía tiene mucho más que hacer, sigue quejándose, sigue lamentándose,
no entiendo, no comprendo, no conozco, no hago, no puedo, no sé, no sirvo y un montón de cosas más. Pero sin embargo lo que nos dice la Biblia es todo lo contrario, que tenemos la capacidad y que tenemos la autoridad de hacer todo ello. Por eso este texto bíblico no podemos, aquellos que conocemos al Señor desde hace ya tiempo, no podemos dejar de tener en cuenta este texto bíblico. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Bien, en el libro de Ageo, en el capítulo 2, eso está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2 y en el versículo 4, cuando el pueblo de Israel, allá por el 520 aproximadamente antes de Jesucristo, el Señor le demandó para que volviera a restaurar el templo que estaba caído después de que fue a Babilonia y que empezó a gobernar Ciro el Grande con Esdras. El pueblo avanza, Esdras le da permiso para que vaya, construya una guardia, soldado, etcétera, para que construya y levanten el templo. Pero el pueblo no se animó a hacer esto. El pueblo en el 538 estaba un poco indeciso y no se atrevía a hacerlo para que fuera como el Señor quería. Y en el 521 hay un segundo llamado de parte de Dios para que vuelvan a restaurar los muros caídos de Jerusalén. ¿Qué pasa? Que dice Ageo en el capítulo 2, en el versículo 4, lo siguiente. Pues ahora tú, Zorobabel, y Zorobabel era un líder judío que el Señor lo envió para que restaurara el templo y levantara el muro caído, le dice, pero tú, Zorobabel, anímate, dice Yahvé, anímate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Yahvé, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Yahvé de los ejércitos. Si empezamos a leer en este libro de Ageo, en el capítulo 1, a partir del versículo 2, es algo que ocurre también mucho aparte del pueblo de Dios. Ageo capítulo 1, versículo 2. Ahí vemos lo que le ocurre a muchos cristianos, a muchas personas que conocen a Dios y que no entienden y comprenden. Y dice su palabra, así ha hablado Yahvé de los ejércitos. Este pueblo, refiriéndose al suyo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahvé sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Dios por medio del profeta Ageo. Y el Señor pregunta y dice, ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? Mientras esta casa con mayúscula está en ruinas, refiriéndose al templo. Meditad bien, pues así ha dicho Yahvé de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y ahora les hago una pregunta. Sembráis mucho, para que reflexionen, en el verso 6 de Ageo capítulo 1. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos. Y ahora dice, meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre lo que estáis haciendo, meditad sobre lo que estáis diciendo, meditad sobre lo que cada día hacéis. Y dice, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Yahvé. Buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Dios, por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, el vino, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel
hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Yahvé, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Yahvé su Dios. Y temió el pueblo delante de Yahvé. Entonces Ageo, el enviado de Yahvé, habló por mandato de Yahvé al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Yahvé. Así despertó Yahvé el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos comenzaron a trabajar en la casa de Yahvé de los ejércitos, su Dios. Y era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Ciro, o sea, el 521 a.C. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Que el pueblo, cuando el pueblo conoce al Señor, pero cuando este pueblo se acomoda, se conforta, se relaja, pasa una cosa, que ya no se acuerda de que el Señor nos ha llamado ¿a qué? A que seamos pescadores de almas, como le dijo al apóstol Pedro: os he hecho pescadores de almas. O como acaba despidiéndose el Evangelio de Marcos: id pues y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquel que creyera y fuere bautizado será salvo, pero aquel que no creyere, etcétera, etcétera. Por eso, hermanos, lleven el tiempo que lleven en la iglesia, lleven el tiempo que lleven en los caminos del Señor, siempre tienen que ser más obreros que obra. No podemos ser más obra que obreros. No podemos estar siempre diciéndole al Señor que tape los portillos de nuestro cuerpo, que tape los portillos de nuestra casa, que tape las fisuras, que tape aquello que no entendemos o que no comprendemos. Tenemos que ser obreros y no obra. Porque el apóstol Pablo es uno de los primeros consejos que le dio a Timoteo. No tenemos espíritu de cobardía, no tenemos espíritu de pusilánime, no tenemos espíritu de apocados, no tenemos espíritu de depresivos, no tenemos espíritu de desanimados, sino de amor, de poder y de dominio propio, para hacer todo aquello que el Señor nos mande a hacerlo. Y aquí el pueblo, el Señor permitió por segunda vez, esta vez por medio de Zorobabel, permitió que el pueblo restaurara el templo que estaba caído, porque casi durante 20 años el pueblo no había hecho nada. Tenía intención hablar mucho, decir mucho, pero hacer poco, por no decir hacer nada. El maestro, cuando estuvo con nosotros en la tierra, lo dijo: orad al Padre que envíe obreros a la mies, porque la mies es poca y los obreros, la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso es tan importante, hermano, hermana, que me oyes en esta hora o que me ves en esta hora, que entiendas la importancia de ser obrero, la importancia de ser obrero. El Señor le dice a su pueblo, a Zorobabel, para que se lo transmita al pueblo, en el versículo 7 de Ageo 1, dice: meditad sobre vuestros caminos, meditad sobre lo que estáis haciendo. Hoy, cuando empezamos el culto, leíamos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, tiempo de siembra, tiempo de siega, tiempo de guerra, tiempo de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y había un tiempo, y el Señor durante 70 años había tenido el pueblo de Israel con el pueblo de Babilonia, lo había tenido desterrado, lo había tenido que no era pueblo, que no era nación, que no era nada, era solamente un pueblo que había estado sacado de su casa, de sus barrios, de su trabajo, de todo, y le habían llevado a la deportación, porque habían sido rebeldes, habían sido tercos y habían hecho lo que bien les había parecido. Igual que ocurre en el libro de Jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía, es lo que pasaba en el tiempo cuando el Señor dijo: mi pueblo es rebelde, mi pueblo es terco, mi pueblo no me oye, tendré que llevarlo a un lugar para que me escuche. Le dice: meditad sobre vuestros caminos. Y ahora dice: subid al monte. ¿A qué monte? Al monte de Dios. Cuando subimos al monte, recibimos de la presencia de Dios.
Cuando subimos en la altura, recibimos lo que Él tiene para nosotros. Y dice, traed madera y reedificad la casa, porque yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Yahvé. Buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor, porque mi casa está desierta. Se refiere al templo, a la iglesia, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo los frutos. Yo llamé a la sequía y sobre las montañas y sobre los montes, sobre el trigo, el vino, el aceite y todo lo que la tierra de Israel da. Por eso, en el siguiente capítulo, el que hemos leído al principio, en el capítulo 2, verso 4, se nos dice, Zorobabel, anímate, anímate, anímate tú también, sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadá, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Yahvé, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Amén. Luego, el Señor está con nosotros y su propósito también. Bien, vámonos al libro de Efesios, eso está en el Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo. Efesios capítulo 4, en el versículo 1. Efesios 4, verso 1. Vamos a leer del 1 al 6. Capítulo 4 de Efesios, verso del 1 al 6, dice lo siguiente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí. Se refiere aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a los habitantes de Éfeso, a la unidad que tiene que tener el pueblo de Dios. La unidad que tenemos que tener siempre a la hora de entender el propósito que tiene el Señor con cada uno de nosotros. Entender el propósito que tiene para con nosotros. Dice el verso 4:4 de Efesios, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo cuerpo, el cuerpo de la iglesia, todos con un mismo sentir, todos con un mismo llamado, todos con una misma carga, todos con un mismo fin, con el mismo propósito, porque además todos con un mismo espíritu. Por eso es lo importante de no divagar, de no entender otras cosas que no son conforme a la Biblia, de no entender otras manifestaciones o doctrinas que no son conforme a la Biblia, porque lo único que hace es confundir, lo único que hace es dudar y lo único que hace es apartarnos de toda realidad, porque el Espíritu es el que dice el Señor, Él os traerá toda la enseñanza, Él os traerá todo aquello que no comprendáis, todo aquello que no entendáis, para que lo podáis resolver, para que lo podáis entender. Por eso cuando nos dice la palabra que somos la iglesia del Señor, es un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y dice además, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En el mundo vemos cada día cómo intentan manipularnos, intentan meter duda, intentan hacer ver que si el Big Bang, que si la teoría de la evolución, que si venimos del mono, del macaco, de la macaca o de lo que sea, que si el Señor no nos ha creado, que si fue una explosión, que si, yo qué sé, un montón de tonterías, ¿no?, que se dicen, ¿no? Porque como no puede pesarlo ni puede medirlo,
no pueden demostrar que Dios existe, pero todo en la vida no es pesar algo o medir algo, porque el amor no se puede pesar, el amor no se puede medir. El viento no se ve, la lluvia tú ves cuando te cae, pero tú no sabes de dónde viene. Tú crees que viene de arriba, de las nubes, ¿verdad? El frío yo no lo veo, pero sé que existe. El calor lo siento, pero yo no lo veo. Pues cosas como esa es lo que intenta cada día el mundo menguar, menguar y menguar en la fe de cada uno de nosotros. Pero a través de la Biblia vemos y entendemos, y se ha demostrado y se sigue demostrando a día de hoy, muchos descubrimientos. Cada vez más los antropólogos, los que todavía siguen excavando en las profundidades, los que todavía siguen descubriendo, se dan cuenta que tienen que acudir a la Biblia para contrastar todavía una buena cantidad de descubrimientos. Y se dan cuenta que la Tierra no tiene tantos millones de años como quieren hacernos ver y entender, sino que tiene bastantes menos. Nosotros entendemos entre 6 y 8.000 años aproximadamente tiene la Biblia, y todavía hay restos del diluvio, y explicar sería largo y tendido el porqué de muchas cosas que hoy ven nuestros ojos y que para nada tiene que ver con 2.500 millones de años ni nada por el estilo. Por eso dice el Señor, el Dios de la creación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En todos, por todos y para todos. No somos fruto de la creación de un accidente. No somos fruto de una explosión. No somos fruto ni tenemos genes de un mono, sea de donde sea. No, somos hechos por Dios, a su imagen y a su semejanza. Pero la ciencia, los científicos, muchos de ellos rebelados, rebeldes ante Dios, intentan hacer ver a la sociedad de que no existe Dios, de que no existe la fe, de que no existen los milagros, de que no hay nada más allá de la muerte, de que no hay nada más allá de lo que ven tus ojos, pero están muy, pero muy equivocados. Afortunadamente, cada vez son más los científicos y las personas con bastante reputación que cada vez creen más en Dios. Y simplemente por el hecho de que no puedo medir algo o no puedo pesar algo, no es un argumento de peso para convencerme a mí de que yo no crea en Dios. Tiene que haber algo más que me convenza a mí que realmente diga que no existe. Amén. Vamos a ver, luego ya hemos visto aquí que algo muy importante para ser obrero y no una obra es tener la unidad en la iglesia, la unidad en el ministerio, la unidad con los hermanos, la unidad en la familia, la unidad con los hijos, la unidad con el matrimonio, los que están casados, la unidad en todo, porque lo dice la Biblia, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Llegarán muy lejos una pareja si una piensa una cosa y el otro piensa otro. Eso va a durar muy poco, eso va a durar el tiempo que tenga que durar, pero posiblemente terminará como ahora se dice, que se acabó el amor. Y al acabarse el amor, como es como un bote de champú, se acaba y no se puede. Hay champús que se pueden rellenar, pero otros no, ¿verdad? Tienes que tirar el bote. El amor pasa igual, ¿verdad? El amor, igual que viene, se va, ¿no? Porque es un bote de algo, ¿no? De gel de baño o algo, ¿no? Se fue el amor y se fue el amor, claro que se fue el amor. Porque como no conocen a Dios, es normal que se vaya el amor. Bien, 1 Corintios, capítulo 15, verso 58, un poquito más para atrás, perdón, un poquito más para adelante, para la parte de adelante de la Biblia. Está 2 o 3 libros antes. 1 Corintios, al final de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, vamos a leer lo que dice la palabra. 1 Corintios, capítulo 15, versículo número 58. 1 Corintios 15, 58. Dice lo siguiente: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es algo
que escribía Pablo a la iglesia. Porque muchos de ellos estaban desanimados, desmotivados, que la oración no tiene respuesta, que no entiendo esto, que no comprendo lo otro, que tengo este problema, que tengo aquello otro, y no entendían ni comprendían muchas de estas cosas. Entonces el apóstol Pablo, poniendo cada cosa en su sitio, les escribe y se lo dice: hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo. Una obra se termina, no hay ninguna obra que empiece y se quede ahí. Bueno, lo vemos por ahí, ¿no? Muchos edificios que se han quedado a medias, por una cosa o por otra, o por falta de presupuesto, o por lo que sea, se quedan a medias. Pero no es lo normal. Nadie se gasta un dinero en hacer un edificio, en hacer una cimentación, una estructura, para luego dejarlo ahí. Lo normal es que se termine el edificio. Por eso lo normal es que un cristiano, una persona que conoce a Dios, lo normal es que deje de ser obra para que ya tenga un tiempo de ser obrero y que no siempre esté haciendo una obra y que no siempre esté diciendo: es que tengo este problema, es que tengo lo otro, es que Dios así, Dios asado, sino tiene un momento en que tenemos que terminar y tenemos que llegar a ser obreros. Vámonos al siguiente capítulo, a 1 Corintios 16, en el versículo 13. 1 Corintios 16, 13, donde dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, en las primicias de Acaya, aquellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Que os sujetéis a todos, o sea, que están en autoridad, las personas que ayudan y que trabajan en la iglesia. Luego, que estemos sujetados a ellos porque Dios trata con ellos y porque Dios habla con ellos. Por eso, el verso 13, para que yo sea obrero y no sea una obra, sino que yo sea algo más, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, y que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Porque si no hacemos nada, muchas personas hacen las cosas por interés, hacen las cosas porque se lo mandan, hacen las cosas porque le obligan. Pero la Biblia nos enseña que todo aquello que hagamos, lo hagamos por fe, lo hagamos por amor, lo hagamos porque tiene un propósito, porque queremos hacerlo para algo, para alguien. El apóstol Pablo se lo escribía en el capítulo anterior: hermanos, amados, estad firmes, estad constantes, pero creced en la obra del Señor siempre. No os quedéis como estáis. Pedidle al Señor que os dé sabiduría, que os dé entendimiento, discernimiento, poder, autoridad. Que entendáis lo que el Señor quiere para vosotros, que comprendáis que no sois un accidente, que no sois fruto de un mal embarazo, que no estáis aquí porque vuestros padres os eligieron o decidieron, no, sino que todos tenemos un propósito en la vida, que todos tenemos algo importante que hacer en la vida y que el Señor está con los brazos abiertos esperando que sus hijos hagan la voluntad de Él. Pero no olviden, hermanos, 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estar atentos, tener cuidado, andar en santificación, andar en orden. Estad firmes en la fe, no decaigáis, no declináis, no digáis: esto no sirve para nada, esto es en vano, estoy harto de orar, estoy harto de interceder, no veo nada, no veo la mano de Dios por ningún lado. No, el Señor a su tiempo hace todas las cosas y en su tiempo, dice la Biblia, que lo hizo todo hermoso. Portaos varonilmente, respetad a todo el mundo, comprended a todo el mundo, empatizad con el prójimo. Y luego dice: esforzaos. Lo importante que es esforzaos, porque si no nos esforzamos, nunca dejaremos, siempre seremos obra y nunca seremos
obrero. Por eso hay que esforzarse. No hay que tirar la toalla. No hay que desanimarse ni desmotivarse, sino seguir siempre hacia adelante. Y que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Eso está más para atrás, más para el final de la Biblia. Tenemos que llegar a Tesalonicenses, 1 y 2, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y luego después ir a 2 de Timoteo, que es el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo número 5. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, donde dice la palabra lo siguiente. 2 Timoteo 4, 5. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Eso nos lo dice a toda la iglesia. No solamente a los pastores, no solamente a los copastores, no solamente a los evangelistas, no solamente a los maestros del credo dominical, sino que se lo dice a todo el mundo. Tú sé sobrio en todo. Sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. No me lo dice solamente a mí o a la pastora. No, se lo dice a todo el mundo. Aquí no especifica solamente a uno. Aquí no dice, esto va para los pastores. Aquí no dice esto. Aquí no, a mí no me dice aquí, pero tú que eres pastor, no. Se lo dice a Timoteo, que era líder de la iglesia. Pero todos pueden ser líderes de la iglesia. Todo el que quiera puede trabajar para el Señor y puede dar frutos, se lo dice. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Un cristiano que no soporte las aflicciones es un cristiano que siempre estará de obra y nunca será un obrero. Nunca. Porque si no soporta las aflicciones, si no soporta las patadas, si no soporta los desaires, si no soporta los comentarios, si no soporta las críticas, entonces nunca llegará a ser obrero, nunca obrera. Siempre será una obra que está en un proceso, que se está haciendo, que se está terminando, pero que nunca termina. Haz obra de evangelista, predica la palabra a aquel que lo necesite y cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Vamos a ver ya el último versículo bíblico que se encuentra en 1 de Pedro, en el capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo número 7. Eso está más para atrás de la Biblia, pegando al libro de Apocalipsis. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 de Pedro 4, 7. Hemos visto que Pablo le dice a Timoteo que tiene que crecer, que tiene que esforzarse, que tiene que resistir la aflicción, porque esto conviene conforme a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué es lo que escribe aquí el apóstol Pablo? Ni más ni menos que el servicio a los demás.
el dar testimonio. Y recuerden ustedes que el Maestro dijo, yo no he venido para servir, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Yo no he venido para que a mí me sirvan y para que me lleven de un lugar a otro, no, he venido para servir. Recuerden lo que él empezó predicando en la sinagoga de Capernaum. Hoy la palabra del libro de Isaías se hace evidente aquí. He venido para abrir los ojos al cielo, para liberar de la cárcel al que está encarcelado, para sanar a los oprimidos, para quitarle la venda a los que están ciegos y engañados durante mucho tiempo por el diablo, por Satanás, que el Señor lo reprenda. Eso es lo que el Maestro hizo y eso es lo que el apóstol Pedro le escribe a la iglesia. El fin, dice, el fin de todas las cosas se acerca. Si ya decía esto cuando lo escribió hace 2000 años, figúrense ahora, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin críticas. Cada uno según el don que ha recibido, que lo ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Uno tiene don de la alabanza, que cante para nosotros. Otro tiene el don de tocar instrumentos, que lo toque para la iglesia. Otro el de ministrar, otros el de sanar, otros el de orar, otros el de ayunar, que lo haga, pero que lo haga todo para la multiforme gloria de Dios. Y si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, que lo haga conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, el Señor es lo que quiere de nosotros, que crezcamos, que no nos quedemos tal y como estamos. Ustedes miren a su alrededor y ven las flores, los árboles, como de pequeño empiezan y cuando pasa un poco de tiempo, que les da el agua, que es vida, como dijo el Maestro, yo soy el agua de vida, ven ustedes cómo crecen. Cuando le da un poco de sol, sobre todo se ven estos días, ha llegado el invierno, el frío, la humedad y ahora con un poco de sol, ven ustedes como las plantas suben hacia arriba con el calor del sol y con lo que aporta el sol en la vida de cada cosa que está viva. Por eso, hermano, incluso las plantas saben que tienen que crecer. Todo lo creado sabe que tiene que crecer, cuanto más nosotros, porque lo hacemos para la gloria del Señor, para la gloria del Eterno. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, bendito es tu nombre y tu gracia y tu misericordia. Por eso, Señor, te pido, te ruego, en el nombre de Jesús de Nazaret, que es nombre sobre todo nombre, Padre, que tú tengas a bien, Señor, el tocar cada vida, el tocarnos a cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser obreros, no queremos ser obra, Padre. Queremos que seas tú, Señor, el que esté con nosotros. Queremos que seas tú, Señor, el que se glorifique, el que nos toque, el que nos edifique, Señor. Queremos que sea tu diestra la que esté con nosotros, Señor. Sabemos que tú moriste por nosotros, que tú diste tu vida para que nosotros lo tuviéramos y fuera en abundancia. Sabemos, entendemos, comprendemos que tú has muerto por nosotros, que tú nos amas con amor eterno, que tú solamente quieres el bien para nosotros, que tú eres fiel y que tú eres verdadero, que en ti no hay sombra de variación alguna, que tú eres el principio y que tú eres el final, que tú eres el alfa, tú eres la omega. Señor, gracias por tantas cosas como nos das a diario. Tanto vemos tu mano como nos sostiene, como no nos falta el abrigo, el sustento, el alimento, el salir, el entrar, el trabajo, la salud. Vemos tu mano puesta en cada uno de nosotros, Señor, como tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Vemos como tu palabra es verdadera y como en ti no hay variación alguna, Señor. Háblale a tu iglesia. Háblale, Señor, para que deje de ser obra y se convierta en obrero, Señor.
se convierta en obreras, se convierta en una iglesia que trabaja, que testifica, que testimonia, Señor, en cualquier lugar del mundo, Padre, porque hay tanta necesidad de tu palabra, hay tanta necesidad de que las almas te conozcan a ti, Señor, porque tú así lo dijiste, que rogásemos al Padre para que enviara obreros a la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos, Señor. Gracias te doy por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que vas a seguir haciendo, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Sigue ayudándonos, fortaleciéndonos, levantándonos, que sintamos tu presencia, tu poder y la llenura del Espíritu Santo, Señor. Gracias por todo, Yeshua. En tu nombre te lo pido todo. Amén y amén. ¿Lo paro ya? Mando. ¿Lo paro? Sí.